Buenos días. Hola a todos. Muy bien, pues hola a todos, espero que estén muy bien. Déjenme revisar si está todo bien por acá. Déjenme saber si me están escuchando bien, por favor. Ok, muchas gracias, Isa. Déjenme ver también por acá en Facebook. Creo que ya me están viendo también por ahí. Si pueden poner algún comentario, saber que me escuchan correctamente. Déjenme ver. Creo que sí. Muy bien. Pues bien, vamos entonces a comenzar con la charla que tenemos planeada para el día de hoy. Como todos los domingos a las 11 de la mañana, pues nosotros trabajamos una, le dedicamos más o menos una hora a estudiar la enseñanza interna metafísica. En esta ocasión estamos trabajando este texto que se llama Jesús el Cristo de Rubén Cedeño. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar un capítulo que está dentro de las enseñanzas de Jesús, que se llama Dios dentro del ser humano, amar al prójimo, ¿ok? Entonces, si les parece bien, antes de comenzar vamos a hacer como siempre un servicio del día en lo que se van conectando las demás personas y comenzamos. Buen día a todos por acá, a todos los que están en Facebook. Y les comparto pantalla. Vamos a hacer el servicio de protección, que saben que estamos el día domingo, entonces vamos a hacer ese servicio del día. Muy bien, entonces al unísono donde se encuentren podemos decretar. Servicio de protección. Yo soy la divina presencia del amado Elohim Hércules, el arcángel Miguel y los maestros Jesús y el Moria, ordenando, protegiendo, dirigiendo y gobernando con el rayo azul a todos los hijos de la luz que trabajan por la enseñanza espiritual. Invocamos a todos los seres del rayo azul para que vengan, 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 protejan, 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 envuelvan, 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 liberen, liberen, liberen de toda oscuridad y hagan brillar el rayo azul en mi persona, hogar, amigos, compañeros y situaciones, desde el centro corazón azul de comando, poder y protección de Dios. Rayo azul, protege, 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 limpia, 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 corta, 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 libera, 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 sella, sella, sella. Amado Maestro El Moria, director de todos los gobiernos del mundo, precipita el gobierno divino de la poderosa presencia de Dios Yo Soy en este país y el mundo entero. Amado Arcángel Miguel, príncipe de los cielos, libera a todo desencarnado atado a la tierra, al plano astral y toda condición humana e imperfecta. Barre con todas las impurezas del plano astral y establece el reino de la luz y de tus santos ángeles del relámpago azul en todo este lugar.
aquí, allá, más allá, sitio de cualquier lugar, donde quiera que estemos, ahora y siempre. Gracias a la divina presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, y a todos los seres de luz del rayo azul, amada espada azul del arcángel Miguel, círculo diamantino del señor Sirio, relámpago de los poderosos ángeles del rayo azul, corta y libera, 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 toda energía siniestra, oscuridad y retraso, aquí, ahora y siempre. Gracias, Padre, que así es. Muy bien. Entonces, bueno, como les decía, estamos estudiando este texto sobre Jesús. Ya llevamos pues varios días, varios domingos de estudio. Ustedes pueden encontrar ahí en el canal las actividades pasadas por si les interesara revisarlas. Y entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a trabajar este tema que dice amar al prójimo. Y bueno, es un tema pues bastante interesante porque como ustedes bien saben, pues en estas enseñanzas, ¿verdad? Una de las primeras cosas se nos decía, que nos decía el maestro Jesús, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Seguramente ustedes también recordarán la máxima que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Déjenme ver si mi pantalla se está compartiendo. Al parecer no. Ok, denme un segundo, voy nuevamente para acá. Ok, parece ser que ya están. Dejar de compartir. ¿Sí? Ok, ya está. Muy bien, entonces, bueno, también recordarán esta máxima, ¿no? Que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Esta máxima también de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y parece ser que si nosotros verdaderamente reflexionáramos qué es esto, porque pues tal como somos ahora, parece que pues no lo hemos logrado, que estamos trabajando en ello, pues podríamos tener pues otra forma de vida, ¿no? Como esa vida que se llama o que le dicen que tiene esa conciencia crística. Ustedes deben de poder observar, ¿no? Que de pronto nosotros caemos en esos mismos errores, por ejemplo, de amar alguna cosa más allá del creador, de lo que crea, ¿no? Llámale Dios, universo, creación. A veces nosotros amamos más a a una persona o amamos más un arte y no tenemos nuestra mente primero en el creador mismo, ¿no? De donde, de la fuente de vida, de donde eso parte. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, seguramente nuestra forma de relacionarlos con el mundo, con las personas, cambiará, porque ya no estaremos solamente relacionándonos con personalidades, sino que estaremos reconociendo pues lo que cada una de esas personas expresa desde su interior, que por supuesto es una partícula de Dios. Amar al prójimo, vamos a ver que tiene que ver con, pues, considerar al otro como si te consideraras a ti mismo. Si eso en algún momento lo hemos logrado, pues estaríamos dando un gran paso, ¿no? Sin embargo, hay que observarnos. Ustedes saben que aquí la autoobservación, el conocimiento de sí es muy importante porque hay que observarnos en nuestras relaciones, hay que observarnos en cómo somos, vernos en nuestras contradicciones, ¿verdad? A veces hablamos de amor, de considerar al otro, de que queremos una compañía, etcétera, y cuando vemos nuestro comportamiento, vemos la forma en la que nos dirigimos a los otros, pues somos un poco contradictorios, ¿no? Tenemos expectativas sobre los otros, si esas expectativas no se cumplen, sufrimos y pues también maltratamos al otro. Entonces, pues habría que reflexionar sobre esto para establecer eso que le llaman rectas relaciones humanas, ¿verdad? Ustedes saben que pues amar al prójimo significa recibir al otro y también permitir que ejerza su libre albedrío.
Entonces, tan mal karma trae el no recibir a alguien como el no dejar que alguien continúe o ejerza su libre albedrío. Entonces, vamos a revisar todas estas enseñanzas del Maestro Jesús. Lo primero que se nos dice es en este texto es que hay que reflexionar sobre Dios dentro del ser humano. Recuerden que esto se nos repite y se nos repite y se nos repite constantemente en estas enseñanzas, pues porque parece ser que lo olvidamos, ¿cierto? A veces nada más observamos personalidades, observamos, no sé, eh, cuerpos físicos, ideas, emociones de otra persona, pero nos olvidamos que dentro de esa persona está Dios y también se olvida, pues casi siempre, que nosotros tenemos esa chispa divina en el interior. Entonces, cuando se le preguntó a Jesús dónde estaba el reino de los cielos, él dijo que el reino de los cielos está dentro de vosotros y dijo, esto significa que no hay que buscar a Dios en ningún lugar externo, pues no lo hallaremos. Lo más importante es tranquilizarnos en realidad y comenzar a observar en nosotros la divina presencia de Dios. Si nosotros ¿Y cómo sería esto, no? Porque a veces esto se escucha pues muy interesante y muy lindo pues aquí en el texto, pero la pregunta es, ¿y cómo será buscar este reino dentro de nosotros? Pues que con esa observación que tú hagas, que te acompañes durante el día y que tú veas cómo eres, pues que te des cuenta si en realidad tú actúas de acuerdo a los a los aspectos de Dios. Ya ven que por eso estudiamos a la vida misma, estudiamos cómo se expresa la vida misma, ¿verdad? Tenemos grandes ejemplos en la naturaleza y entonces vemos que la vida cambia constantemente, vemos que la vida siempre tiene una expresión de evolución, siempre busca ir hacia adelante, ¿verdad? Nos dicen por ahí, pues el sol sale para todos. Entonces, si nosotros estudiamos esos aspectos de Dios, nosotros vamos a poder observar esa divina presencia de Dios en nosotros, sí, y seremos esos seres divinos y activaremos esa chispa divina, pues actuando conforme a los aspectos de Dios. Si uno actúa contrario a los aspectos de Dios, pues no está reconociendo esto y tampoco lo está llevando a la práctica. Y uno de estos aspectos de Dios es el amor, en donde, bueno, como ustedes saben, pues hemos estado trabajando muchos años, ¿verdad? Ustedes saben que este planeta evoluciona por esta situación del rayo blanco que se llama la armonía a través del conflicto y este planeta pues es un planeta escuela en donde lo que aprendemos a hacer es llevar a cabo el perdón y la redención. Entonces, por supuesto que amar al otro tiene que ver con todo este asunto. Entonces, cuando se nos dice que amarás al prójimo, lo que se nos está diciendo es que amarás al prójimo como a ti mismo. Y pues habría que observarnos honestamente y saber si verdaderamente hacemos eso, ¿verdad? A veces, si ustedes se observan de cerca, si ustedes se observan, pues sí, digamos, neutrales, sí nos vamos a dar cuenta que muchas veces, pues tenemos expectativas sobre los otros, pensamos o queremos que hagan ciertas cosas que nosotros no hacemos o si ustedes se siguen van a ver que emiten juicios sobre los otros que en realidad no son más que proyecciones de ustedes, de sus propias situaciones. Eso lo tiene muy bien estudiado Carl Gustav Jung, quien nos dice que todo aquello que tú ves en el otro es una proyección tuya. Es decir, es algo que vive en tu interior y para que tú puedas verlo, pues en la interacción con las personas, eso salta a la vista en ti, salta para ti, lo ves y pues uno se da cuenta que se molesta, critica, señala, pero en realidad eres tú. Por eso, ¿verdad? Tenemos que observarnos bien atentos cuando nosotros pues condenamos a alguien, lo señalamos, porque en realidad te estás condenando tú mismo, ¿sabes? Estás trabajando algo que tiene que ver contigo. Entonces, se nos dice, esto es lo primero que uno debe de poner en práctica. Es el más grande mandamiento crístico y hasta que no lo cumplamos es inútil todo esfuerzo espiritual.
por faltar al mandamiento del amor es que hasta los mismos religiosos han entrado en guerra. Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Como amar al prójimo, pues no es solamente amar a los de tu grupo, a las personas que te caen bien. Amar al prójimo también implica que dejes que personas con las que a lo mejor tú no te llevas muy bien o con la que no congenias muy bien, pues pueda llevar a cabo su propia vida, ¿no? Que haga sus propios esfuerzos, que pueda expresarse de su manera, de una manera genuina. Entonces se nos dice aquí, veamos cómo nos amamos nosotros, pero igualmente tenemos que amar a los demás. Entonces las dos cosas van de la mano, ¿no? Fíjense, cuando nosotros nos amamos, ustedes piensen cómo es que lo hacemos, ¿no? Eh, Sí, acá Isabel pone un comentario respecto a lo anterior interesante, ¿no? Cuesta reconocer que uno no es tan bueno como piensa y que también juzgamos y criticamos y que somos inconscientes cuando lastimamos. Pero lo interesante de eso, Isabel, es darse cuenta. Entonces, siempre lo hemos dicho aquí, qué mal que estoy así, pero qué bueno que lo puedo ver. Si yo ya estoy desarrollando una especie de trabajo interior en donde puedo verlo, a veces no siempre tengo la fuerza para detener algunas conductas, pero la transmutación o la transformación más bien de esas conductas comienza por la observación. Recuerden que hay una situación interesante que es la liberación del error. ¿Qué es la liberación del error? Pues el error es creerte pues que tú ya estás hecho, que tú pues no tienes nada que trabajar, que tú lo haces todo bien, que tú no juzgas, que tú no criticas. Entonces, la liberación del error, pues sí es voltear y decir, bueno, pues por algo estoy encarnado y entonces tengo que trabajar algo en mí. Y bueno, es interesante darnos cuenta de eso, que la vida te va poniendo y también hay que estar como interesados en ver que también hacemos cosas buenas, ¿eh? O sea, aquello que tú admiras en otro también es un reflejo tuyo que a lo mejor tú no reconoces, que no eres capaz de ver que eso también eres tú y la propia vida lo pone para que así lo revises, ¿no? Entonces, vean, aquí pues se nos dicen algunas cosas sencillas, ¿no? Sobre qué significaría amarnos a nosotros mismos y se nos dice, pues tú te compras ropa linda, ¿no? No hablas mal de ti mismo, te pones perfumes, procuras tener dinero para comprar todo lo que necesites, lees buenos textos, ves películas interesantes, te rodeas de gente inteligente, divertida, culta. Obviamente jamás se nos ocurre, por amor a nosotros mismos, decir que tenemos un alma perdida, que estamos poseídos por energías siniestras, que somos decrépitos, que estamos perdidos en el camino de Dios, etcétera. Entonces, si nosotros no haríamos eso por nosotros, pues también no podemos hacerlo por las demás personas, ¿no? Ciertamente a lo mejor en alguna ocasión, dependiendo de la postura en la que estés en la vida, te tocará solamente reconocer algunos hechos, ¿no? Pero a veces ninguno de nosotros está eh, en esas posturas y a veces solamente eso se convierte como en una crítica. Entonces nosotros tendríamos que observar eso. Ustedes pregúntense, bueno, ¿cómo es que yo me amo? Pues me hago un buen desayuno, ¿verdad? Cuando me equivoco, me doy oportunidad de resurgir y digo, bueno, a ver, le voy a echar ganas. Entonces, si tú haces eso por ti, se supone que tú deberías de poder hacer eso por los demás, ¿no? Y por eso se nos pregunta, pues, ¿quién sería el prójimo? Pues todo el que tú te imagines, ¿no? Un vecino, un sacerdote, una trabajadora sexual, un diseñador, una persona homosexual, lesbiana, un juzgador injusto, ¿no? Que se equivoca, aquel que condena, un alcohólico, una persona regañona, una persona que no sé, es como macho, una persona que tiene mucho dinero y es altivo, que tiene muy mal genio, una persona que es separatista, que es exclusivista, cualquier persona que tenga características incluso negativas, pues eso es tu prójimo, ¿no? Ese es tu prójimo. Entonces, aquí si se dan cuenta como que entra esa otra premisa que ahora vamos a ver, que significa amar a los enemigos. Entonces, si tú revisas esto, vamos a ver que amando a todo el mundo, es decir, no estamos hablando de expresiones físicas nada más, ¿no? Sino esa postura interior frente al otro.
en algún momento la gente se pregunta, bueno, ¿y de qué sirve que yo haga eso? Pues bueno, en realidad, cuando tú te das la oportunidad de amar a alguien con quien tal vez tú no estés completamente de acuerdo, a lo mejor amándolo siendo tolerante, no tienes que sumarte a sus defectos ni apoyar sus causas, pero siendo tolerante, no hablando mal de él, no piensen en los políticos, en el vecino con el que a lo mejor no congenias. Eso es una oportunidad que tú tienes de trabajar eso en ti. Entonces, por eso cuando estamos en estas enseñanzas, se nos dice que eh, lo primero que uno tiene que saber es que esto se trata de uno, no de los demás. Entonces, cuando hay algo que aparece en los demás, siempre es una oportunidad para que tú trabajes, ¿verdad? Entonces, no sé, piensen en situaciones, ¿no? Pues tú hiciste todo lo que pudiste por una persona, ¿verdad? Así, según tú hiciste perfecto y todo, y esa persona dijo, ay, mira, a mí no me interesa, chao. Entonces, tú en vez de enojarte y eso, pues de pronto uno tiene que ir al interior y dice, a ver, esto se trata de mí. ¿Qué me está tratando de decir la vida? Pues que tú liberes con tranquilidad, ¿no? Que tú liberes sin, sin identificarte, que tú liberes sin enojo, que tú le demuestres a la vida que eso no te hace daño, porque si no te lo va a estar repite y repite y repite y repite. Entonces, hay que ver, ¿no? En cada una de las situaciones cuál sería el aprendizaje y todo es un aprendizaje amoroso, ¿no? En ese sentido. Por aquí preguntan, cuando nos damos todas las atenciones para nosotros, eso es amor y ha sido a la humanidad. Sí, sí, Francisco. Y obviamente, pues también piénsale, ¿no? Cuando tú dices, ¿no? Darte todas las atenciones, digo, hay gente que de pronto cae en algunas actitudes extrañas, ¿no? En donde eh, soy primero yo, pero después yo y hasta el último yo, ¿no? Y bueno, no va tanto por ahí. Seguramente sí, tú necesitas primero, no sé si han escuchado la expresión de uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, primero tienes que cultivar ese trabajo contigo. eh, a veces es extraño, ¿no? Pero no comprendemos por qué la gente no puede relacionarse bien con los otros y es porque en realidad no ha trabajado consigo mismo. Entonces, pues, ¿cómo va a poder preocuparse por otra persona si no tiene ese trabajo interior? Entonces, creo, Francisco, que el punto es, tú tienes que procurar estar lo mejor posible, ¿no? Sin caer en el egoísmo. Entonces, tú procuras estar lo mejor posible, cubres todo lo que tiene que ver contigo, ¿verdad? No sé si ustedes ya lo vieron, pero uno se levanta, ¿verdad? Se procura, ya está completo y está cubierto, estás aquí en la charla, pero por ejemplo, ¿no? Si tú estás aquí en la charla y tienes una responsabilidad con un hijito y lo botaste por ahí, pues ahí hay una situación que habría que reflexionar, ¿no? O no sacaste a pasear a tu perrito y se anda ahí aguantando de ir al baño. No sé, el punto es siempre llegar como a este equilibrio y a tener sentido común, ¿no? También deben de saber ustedes que, y eso lo explica súper bien el maestro Saint Germain y muchos maestros, y es que la clave de la vida también está en donarse al otro. Y no solamente es donar dinero, sino también tiempo, atención. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que ustedes y que todos nosotros estemos interesados en esta enseñanza y de verdad la intentemos practicar, es el mejor servicio que tú le puedes dar al mundo, porque, por ejemplo, estar ocupado una hora en esto es una oportunidad, es una ventaja para no estar pensando mal en los otros, ¿sabes? Para estarnos preocupando por nosotros mismos y ustedes ya lo han visto. ¿Quiénes son los primeros que se benefician de estos estudios? Pues las personas que están a tu alrededor, ¿no? Son personas que se benefician porque tú ya no andas ahí criticándolos, fregándolos, queriéndoles tocar la vida, decirles qué hacer. Entonces, sí, Francisco, el punto es saber, yo me procuro, yo veo qué tiene que ver conmigo y también me dono al otro, ¿no? Y también podemos hacer, lo vamos a decir así, ciertos actos sacros, ¿no? Sagrados, en donde a veces uno decide que el otro vaya antes de uno en el buen sentido, ¿no? No en el sentido de ser mártir y víctima, ¿no? A veces uno dice, ah, pues yo voy a procurar primero a esta persona. Una vez en una charla yo escuché una definición que me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto así, pero que amar tenía que ver, bueno, tiene que ver con una decisión.
y es una decisión de querer hacerle el bien a las personas. Entonces tú tomas una decisión de querer hacerle el bien al otro, pase lo que pase, ¿saben? Entonces esa decisión por eso nos lleva a superar ciertas cosas sin que uno tenga que mantener relaciones con otra persona durante toda la vida si ya no es así, ¿no? Pero el punto es que es una decisión de siempre querer hacerle el bien y a veces querer hacerle el bien es ausentarse de su vida, por ejemplo, ¿no? Un rato y dejar que trabaje. Entonces, respecto a esta situación, nos dice Dios, cuando tú amas a la otra persona, en realidad tú a quien estás amando es a Dios. Esto no quiere decir que tú aplaudas los defectos del otro, sino que veas en medio de los defectos, ese sois dioses que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Tú vas a decir, bueno, mira, a todos nos ha pasado. Yo no lo haría así, yo no tendría esa actitud, yo no haría tal cosa de tal manera, pero reconozco, ¿verdad?, que tú tienes chispa divina, te tengo buena voluntad, sé que lo estás intentando, tienes libre albedrío y entonces mi forma de amarte es permitiendo que tú seas libre, que tú te expreses, etcétera. Por lo tanto, se nos dice, nunca digamos de los otros que están perdidos, desviados, confundidos o en desgracia divina. Tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Porque a veces las personas se creen tribunal kármico. Tú no eres tribunal kármico. Entonces tú no puedes andarle señalando a la gente cosas que tú ni tienes idea de lo que sucede. Dice, eh, el Maestro Jesús nos enseñó que al igual que Dios, las otras personas pues pueden ser, pues tienen esa chispa divina, están en potencial, están buscando potencialmente la perfección, etcétera. Dice, uno no puede estar orando, perdón, y reverenciando a Dios si estás peleado con alguien, porque esa oración sería inútil y no tendría respuesta, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de esta situación que nos dice que si tú que si tú quieres que las cosas te fluyan, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es eh, estar en paz con todos. Entonces se nos dice, en el Cristo se vive con perfecta conciencia de fraternidad incluyente y no se puede dar servicio espiritual más grande que el que se puede realizar viviendo en amor y armonía con todos los seres humanos que están a tu lado y con los demás reinos de la naturaleza. Por lo tanto, nunca hablemos mal de ninguno de los reinos, ¿no? Entonces, aquí se nos da un decreto que en esta filmina se los quise compartir, solo, bueno, recordar esta parte, ¿no? El servicio espiritual más grande es vivir en amor y en armonía con las personas que están a tu alrededor. No hables nunca mal de nadie ni de los reinos y tú puedes afirmar diciendo, yo soy amando a la humanidad como me amo a mí mismo, mandándole océanos de amor divino. Yo soy amando a la humanidad como a mí mismo, mandándole océanos de amor divino. Eh, Déjenme revisar si todos estamos correctos por acá. Me parece que sí. Como verán, pues todas estas charlas son muy útiles. Sí, Guadalupe dice, no es empezar a amar por uno mismo, observándonos, si ve algo que no, que no está en armonía, transmutar, sí, y pues obviamente sería ver siempre, como tú bien lo dices, Guadalupe, ver el ser interno y no estar atento solamente a la personalidad. Eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar siempre, nuestra personalidad y las de las otras personas, pero bueno, ¿verdad? El punto es pues siempre estar atento en ese sentido. Y bueno, vamos entonces a pasar a esta otra idea que tiene que ver con amar a los enemigos, que bueno, muchas personas no comprenden esto para qué es o para qué sirve, preferirían no tener que hacerlo. Sin embargo, en amar a los enemigos nos vamos a dar cuenta que hay una gran oportunidad, sobre todo para nosotros, ¿no? Entonces, vean, en este sentido se nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Dios es amor. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que los piden. Y dice, a ese que nos maldice, nos persigue mentalmente en todo lo que hacemos para criticarnos, le vamos a decir, te amo, te bendigo tu bien y rezo por ti. Entonces, si ustedes están, como todos nos encontramos a veces en situaciones en donde no comprendemos por qué hay personas que sienten aversión por nosotros, le podemos decir, te amo, te bendigo te amo, bendigo tu bien y rezo por ti. Te amo, bendigo tu bien y rezo por ti. Ya saben, si es una persona con la que a lo mejor terminaste una relación laboral, Dios bendice el bien de tu trabajo, ¿no? Una relación amorosa, pues Dios bendice el bien de tu nueva pareja, Dios bendice el bien en tu vida. Porque recuerden que pues el Maestro Jesús, que es quien nos muestra cómo vivir con esa chispa del Cristo despierta, Él salía como para todos, ¿verdad? Incluso para aquellos que lo traicionaban, etcétera. Él estaba disponible, él no era justiciero, ¿verdad? Por propia mano, eso no significa que no señalara lo que estaba incorrecto y debía de transformarse, pero bueno, él siempre nos demostró la manera correcta de hacer esto y es que no contestemos con la misma energía. Ya saben que conforme vamos avanzando en estos estudios, como que nos vamos dando cuenta que esto no se trata de personas, sino de fuerzas. Recuerden que Florence Scovel Shinn nos lo explica, ¿verdad? Que nosotros tenemos esta situación de trabajar con fuerzas. Solamente que, por ejemplo, en un juego de tenis, tú puedes ver cómo va y viene una pelota, ¿no? Que sería la fuerza, pero en la vida estas fuerzas muchas veces son invisibles, no las vemos hasta que vienen pues a partir de una persona y llegan a nosotros. Entonces nosotros podemos empezar a no identificarnos con las personas, ya no personalizar la energía si empezamos a revisar o a considerar la vida como un intercambio de energía. Por eso cuando entendemos el amor también como un intercambio de energía, como un ir y venir de energía, pues entonces ya no estamos tan, ¿saben? Pues tan abiertos, ¿verdad? A que las personalidades nos lastimen, porque bueno, el amor siempre está, el amor se expresa y el amor llega a nuestra vida por muchos lados y nosotros también somos como canales para esto. Entonces, miren, en este sentido se nos dice, voy a regresar un momento acá, una persona llena de amor no hace sufrir al ser que ama. Nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ama inmensamente y por eso es incapaz de hacernos padecer. Es necesario amar para saber de Dios, pero amar no de palabras, sino de hechos. Cuando amamos a los amigos, compañeros, hermanos y familiares, descubrimos el amor y así conocemos a Dios, pues Dios es el amor mismo y al dejar de amar, ponemos de lado a Dios. Entonces, todas las personas, ¿verdad? Que me hiciste y ya no te quiero volver a hablar. Ustedes deben de saber que esas actitudes atan más que liberar. Si tú a una persona le aplicas eso, lo único que va a pasar es que te la vas a tener que volver a encontrar para restituir esa situación y que ahora le demuestres que a pesar de todo puedes hablarle y puedes estar con ellos, ¿no? O sea, que puedes estar en paz. Entonces, pues tengamos siempre tengamos como bien presentes esas actitudes, ¿no? Nosotros no podemos obligar a nadie, pero lo que sí podemos hacer es nunca aplicársela a nadie, ¿verdad? De decir, nunca más en la vida te quiero volver a ver y nunca más en la vida, porque eso te va a atar kármicamente, vas a tener que deshacerlo en algún momento. También se nos dice, ¿verdad? Cuando tú le digas a alguien te quiero, demuéstraselo verdaderamente. ¿Cómo? Alimentándolo, sanándolo, perdonándolo. Si tú quieres a alguien, pues perdónalo, de verdad, perdónalo. Y ustedes ya saben que perdonar, ya nos lo han dicho en actividades recientes, es tal cual decir aquí no pasó nada y proseguir, ¿no? Entonces se nos dice, el amarse hay que cumplirlo, no importa la religión, el sexo, la nacionalidad, la ideología a la que se pertenezca. Cuando veamos a alguien amando, ese es un verdadero cristiano. Y cuando encuentres a alguna persona actuando con desamor, dividiéndose, criticando, ese no es un cristiano.
No importa si está vestido de sacerdote o dice que con su crítica condenatoria está ayudando a alguien. Entonces aquí se nos quitan muchas ideas, ¿verdad?, de la cabeza. Una persona que ama, no importa cómo esté vestida, no importa dónde pertenezca, lo que hace siempre es unificar, permitir que el otro se exprese, que el otro viva su propia vida, que ejerza su libre albedrío. Pero cuando nos topamos, ¿verdad?, con personas que le quieren dirigir la vida al otro, que condenan al otro por lo que hace, le señalan que su vida es un error o que no es tan avanzado como ellos, los condenan, pues ahí no hay amor, aunque se diga que te están tratando de ayudar a avanzar, etcétera. Ustedes saben que la tónica de esta época la marca el amado Maestro Saint Germain en el sagrado libro del Yo Soy. Entonces, bueno, si ustedes leen ese libro, se darán cuenta que el respeto del libre albedrío de la otra persona es lo más importante. Y por supuesto que después vamos a llegar a esta idea del amor a Dios. Recuerden que esto es la base de todo. El amor al Señor tu Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Dios es espíritu, que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros tendríamos que darnos cuenta que cuando se nos dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas, lo que se nos dice es que consagremos nuestras emociones y nuestros sentimientos a la divinidad. Tú no tienes que amar una estatuita ni una fotografía. Tú tienes que poner tus pensamientos y tus sentimientos alineados con aquello que tú conoces como lo divino. Entonces, si tú conoces la presencia de Dios, yo soy, y sabes que esa presencia de Dios es bella, que expresa belleza, que expresa provisión, que expresa amor, ahí es en donde tiene que estar tu pensamiento. Eso es amar a Dios. Amar a Dios es que tú estés sintonizado así. Dice, adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, adorar eso en verdad no es que andes por ahí condenando a la gente ni haciéndote justicia por propia mano, es que tú pongas tu pensamiento y tu sentimiento en lo más elevado, ¿sabes? Que estudies, si tú quieres que se manifieste la verdad en tu vida, ponte ahí a pensar en la verdad, invoca la verdad, estudia el rayo verde, ¿no? Y no tienes que andar por ahí tú solito tratando de manifestar eso por la vía de la personalidad. Recuerden que la llave de oro de Emmett Fox nos lo dice, quite la personalidad del medio, permita que esa divinidad se exprese, pero tú tienes que estar ahí sintonizado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que estudia enseñanza interna se sintoniza con Dios agradeciendo siempre, estando agradecido, ¿verdad? Y diciendo, pues gracias, Padre, porque me puedo bañar, porque puedo ponerme bello, gracias, Padre, porque hay gente linda, le bendices el bien a las personas, ¿sabes? Eres una persona armónica en donde llegas, lo que no te corresponde no lo tocas, no te incumbe, etcétera, ¿no? Ya que hay un decreto para generar esa devoción, por ejemplo, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas sería que nuestro pensamiento estuviera dedicado a Él durante las 24 horas del día. Y si no podemos, porque estamos siempre distraídos, también dedicarle algunos minutos, ¿verdad? De meditación, de contemplación, de estudio, que tú pongas ahí tu mente. Y entonces puedes utilizar este decreto diciendo, Divina presencia de Dios, yo te amo en espíritu y verdad con todo mi cuerpo, sentimiento, mente y alma. Divina presencia de Dios, yo te amo en espíritu y verdad con todo mi cuerpo, sentimiento, mente y alma. Entonces es hacer tu vida cotidiana, pero pensando en Dios. Si tú vas a hacer una comida, hazla en gloria a Dios, piensa en Dios, hazla para las chispas divinas que van a comer contigo y hazla desde aquí, desde tu corazón. Hay mucha gente que pues se la vive orando y todo, pero cuando se dirige a los otros se queja de la comida, cocina o hace las cosas siempre de una mala cara, habla mal de los otros, ¿saben? Eso pues no es tener tus pensamientos y tus sentimientos consagrados a Dios, ¿no? Ahora bien, se nos dice que hay que poner atención también en la ley de causa y efecto, porque amar a Dios también es perdonar al prójimo y darnos cuenta que así como lo tratas, pues es una ley, mucha gente se enfurece cuando se le dice esto o lo conoce, pero todo lo que tú haces pues va a regresar en algún momento, ¿verdad? Entonces se nos dice,
Todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Con la medida con que medís, seréis medidos. Por lo tanto, lo que tú le haces a los demás, te lo van a hacer. Si consideramos que los demás son bellos, que van al cielo, que son amados por Dios, que son inteligentes, que son buena gente, todas esas cualidades te las van a ver a ti también. Pero si tú le señalas lo otro a las personas por ley, por causa y efecto, eso también te va a pasar. Entonces, lo mejor es siempre mantenerte armónico, ¿verdad? Y decir, bueno, Dios le bendice su bien y tratar, por ejemplo, ustedes piensen, ¿no? Si yo estuviera en la en la postura de la otra persona, pues cómo me gustaría que me trataran, ¿verdad? Y muchas veces es, bueno, me gustaría que me perdonaran, me gustaría que me dieran otra oportunidad, también me gustaría que me trataran igual, ¿verdad? Porque a veces, pues, no sé, hay personas que nos dicen que nos perdonan, pero nos tratan diferente, nos demuestran que han cambiado con nosotros, yo qué sé. Entonces, el punto es que pensemos, ¿verdad? Cómo es que quisiéramos que nos trataran y, pues, hacer un esfuerzo porque así fuera, ¿verdad? No sé si a ti, si tú te levantas, si hay alguien que se levanta contigo bien temprano, ¿no? Para ir a trabajar, a lo mejor tú preguntarte, bueno, ¿y a mí qué me gustaría que me pasara? Y a veces la respuesta es, bueno, pues que a lo mejor esa persona bajara conmigo a la cocina y que tomáramos algo juntos antes de que yo me fuera, ¿sabes? Entonces, no sé, hay que pensar en esos detallitos y hacerlo. Y después se nos dice que reflexionemos sobre esta situación del mal, porque Jesús nos dice, no aceptes el mal de este mundo viene a mí y no tiene dónde asirse. Y eso es muy interesante, ¿no? Que tú no pelees, no discutas, no reclames, porque cada pelea siempre va a traer más pelea, más discusiones, traen más discusiones y reclamos siempre va a traer reclamos. Entonces, recuerden que nosotros no nos ponemos al tú por tú con la energía contraria. Nosotros no peleamos y no luchamos con ella. Lo que hacemos es que decretamos y no nos sintonizamos con el mal. Y ustedes pueden poner en acción este decreto y decir, yo no acepto el mal de este mundo viene a mí y no tiene en qué asirse. Entonces, esto nos dicen aquí en el texto que no hay que ponernos a hacer resistencia a lo negativo, porque lo negativo se fortalece. Cuando tú luchas con una persona que quiere atacarte, etcétera, eso le da más poder, ¿sabes? Lo pone como más centrón. Entonces, hay que poner en práctica lo que nos dice el Maestro Jesús para desarmar al enemigo. Entonces, para desarmar al enemigo es no contestarle con el mismo mal, ¿sabes? Si una persona te está condenando, está buscando que te vaya mal, ¿verdad? Porque ella considera que tú has sido, etc., etc., tú no le pagues igual. Tú retírate, tú haz tu trabajo interno, haz lo que tengas que hacer en el mundo físico, si fuera una cuestión legal, lo que sea, pero tú no seas la misma persona amenazadora, ¿sabes? Tú no vayas y le digas, ah, pues tú también y te voy a contestar. Quien se va a encargar de hacer eso es la vida y lo va a hacer de una manera perfecta. Entonces, ni lo deseamos ni nada. Incluso, ¿verdad? En charlas se nos decía, a ti te tiene que importar nada el karma de esa persona. A ti no te tiene que interesar saber cómo le va a ir después de la situación. Tú simplemente sueltas eso y ya. También en este sentido, el Maestro Jesús va a llamar la atención sobre otro tema que es el derecho de conciencia. Eh, Fíjense bien, que si se dan cuenta, pues todo esto tiene que ver con amar al otro, ¿no? Con amar al otro, con estar en armonía con el otro. Y muchas veces lo que nos sucede es que, pues, puede suceder esto, ¿no? Que se dice en pantalla. Al que te quiera quitar algo, dale lo que quiere y más todavía. Mis tesoros están en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corrompen, y donde los ladrones no perforan ni hurtan. Por eso le puedes dar lo que sea al que te quiera quitar, que no podrá poseerlo, porque si no le pertenece por derecho de conciencia, lo perderá. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Lo que te pertenece por derecho de conciencia, nadie te lo puede quitar. Eh, Dice, pena da el que quita y roba, porque tiene que hacer eso para poder vivir. No conoce la ley espiritual que dice,
Lo que verdaderamente tiene valor como nuestro Cristo, nuestras vivencias espirituales y nuestro desarrollo interno, nadie nos lo puede quitar. Entonces, ante cualquier situación de estas, tú puedes decir, lo que es mío por derecho de conciencia no puede perderse ni ser robado. Lo que es mío por derecho de conciencia no puede perderse ni ser robado. Y esto yo les diría que puede aplicar en absolutamente todo, ¿verdad? Todo aquello que sea un derecho de conciencia tuyo, una enseñanza, un derecho a estudiar, nadie puede quitártelo, ¿saben? Hagan lo que hagan. Pero el maestro, no sé si se dan cuenta que esto es como un manual para tener rectas relaciones humanas, es decir, no resistas al mal, no le contestes con la misma, no hagas justicia por propia mano. Si alguien te dice, quita, pues dame, pues bueno, como dice Yogananda, ¿verdad? Que a él una vez le intentaron hacer eso en la calle, él agarró, él vio todo y esas personas hasta se sorprendieron y se fueron. Entonces, que tú sepas que lo que te pertenece por derecho de conciencia, por ejemplo, tu libertad, nadie puede quitártela. Entonces, tú tienes que estar consciente de todo esto. Y después el maestro va a finalizar esta enseñanza diciéndonos, niégate a ti mismo. La cruz es la negación de lo negativo, la personalidad y positiva todo lo que veamos. Entonces vean lo que dice aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, es interesante, ¿no? Porque este niégate a ti mismo y carga tu cruz no significa que tú vayas ahí sufriendo por la vida, sino que tú positivices todo aquello que pudiera estar en negativo, ¿no? Dice, cuando estamos más ocupados en ser más que los demás, en poner en práctica más que los otros la enseñanza, llegar al cielo, estar con el mejor instructor, en la mejor escuela, creernos salvados y puros, no nos estamos negando. El que vive preocupado por estar siempre bien y cómodo tampoco lo estará. Y el que se despreocupe de las cosas materiales por vivir y enseñar el Cristo, lo tendrá todo, que es más o menos lo que tú comentabas, ¿no, Francisco? Hay que tener un equilibrio. Si hay una sobreidentificación con esta situación de yo y primero yo, pues no estaremos trabajando esto. Eso no significa que no estén, que no se procuren una vida bien, ¿no? Para poder hacer esto. Pero una vez que esto sucede, lo que tenemos que hacer, pues es hacer servicio. Por eso es el siguiente tema en este libro. Nos dice, de nada sirve el supuesto sendero espiritual en que se está, un título universitario, un cargo religioso, libros, ser discípulo, pertenecer a una sociedad, si se está en un o si se está en un sendero confiable cuando esto es materialismo espiritual, cuando lo que estamos tratando de hacer es ganar el mundo diciendo cuánto del mundo se tiene, cuando verdaderamente nos adjudicamos títulos, etcétera. Entonces, no sé si se dan cuenta que este negarse a uno mismo es pues no caer en ese gusanillo del orgullo espiritual del cual en algún momento nos habló el maestro Kutumi, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, pues tú no tienes por qué andar ahí mostrando, ¿verdad? Ni queriendo ser más de los demás, ni nada, simplemente tú sigues tu camino, el que a ti te parezca mejor para ti, no tienes por qué andárselo pues obligando a las otras personas y tú estás bien y vas a hacer tu servicio, como dice el Maestro Jesús, en el momento indicado, porque él dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y nos dice, no somos grandes cuando nos sentamos para que nos atiendan, sino cuando barremos, fregamos los platos y hacemos el bien por los demás. En esto, todo el mundo se dará cuenta de quién es el más grande, que eso también nos lo demostró el Maestro Jesús, ¿verdad? La grandeza está en servir, pero por supuesto hacerlo en silencio y no buscando ser vanagloriado ni agradecido por esto. Y finalmente vean lo que dice el Maestro Jesús, que debemos de observar que quién en este sentido es nuestro maestro. Y dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Dice, bueno, lo primero es que ustedes saben que nosotros tenemos esa chispa divina que todo lo sabe, que tiene una visión distinta a la de la personalidad. La personalidad pues tiene una visión muy limitada, pero tanto el Cristo como la presencia yo soy tienen visiones a nivel planetario y cósmico sobre nuestra trayectoria. Entonces, pues esas chispas divinas bien nos pueden mostrar muchas cosas que nosotros no vemos. Entonces, pues nuestro más grande maestro está en nuestro interior. Por eso ven que aquí en esta enseñanza, pues no le andamos diciendo maestro a nadie. Y bueno, retomando esta parte del servicio, vamos a leer lo siguiente. Dice, a todo el que se vanagloria de lo que es y hace, algún día alguien que es más que él lo va a bajar del pedestal donde se ha montado, o la vida se encargará de hacerle ver que uno es vacuidad. Cuántos orgullosos, engreídos y prepotentes se mueren solos en hospitales y llenos de cosas negativas, ¿verdad? Viven ignorados en los sitios y bueno, esto es algo que hay que evitar que nos pase a nosotros. Es mejor no darnos ínfulas de nada y esperar en silencio, que si algo de lo que hacemos es bueno, la vida misma lo va a reconocer y lo va a premiar. Y si no, pues eso tampoco es importante, porque uno no debe hacer las cosas por reconocimiento, ¿verdad? Entonces, qué importante, si ustedes hacen algún servicio, algún bien, esto no es para ser reconocido ni ser aplaudido. Por ley, si nosotros estamos buscando eso, la propia vida nos va a mostrar que no es así. Y finalmente vean lo que se nos dice en este sentido. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Nada nos pertenece. Si a Dios no le negamos nada, Dios nunca nos negará nada a nosotros. No importa lo que le pidamos, siempre y cuando sea constructivo y para el bien de todos. ¿Eso qué significa? No significa que tú andes ahí sin ropa y de renunciante. Si ese no es tu camino, porque hay personas que pues tienen tal vez ese camino que hacer en esta encarnación, pero si ese no es tu camino, tú no tienes que andar en eso. El punto es que consideres y sepas que nada te pertenece, ¿verdad? Que el dinero es una energía que fluye a través de ti, que puede seguir fluyendo, que sirve para hacer el bien, que aquella casa donde vives no es tuya, ¿no? Sino que en ese momento, aunque tenga tu nombre, pues estás disfrutando de ella, pero que todo es del Padre y que todo te ha sido dado en gloria a Dios. Entonces se nos dice, nada nos pertenece, somos apenas administradores de los recursos divinos. Eh, y por lo tanto se nos dice, renunciemos al orgullo psicológico de sentirnos alguien en un camino espiritual. No nos apeguemos a nada, nada es nuestro, todo es de Dios. Y el día que no estemos en el cuerpo físico, no podremos hacer nada con las posesiones materiales, ¿verdad? Entonces, vean que esto es muy interesante porque en este capítulo, pues el Maestro Jesús nos está dando como pues muchas directrices para mantener pues rectas relaciones humanas, ¿verdad? En resumen, lo que revisamos pues fue esta idea, ¿verdad? De amar al prójimo como a uno mismo, aquello que haces va a volver, entonces piensa cómo es que a ti te gustaría que te trataran, trata de ver qué significa en realidad para ti querer, cómo es que ese querer se expresa en acciones, cómo es que nosotros hacemos servicio, porque el mayor servicio que le podemos dar a los otros es tener estas enseñanzas bien frescas, bien practicadas, ¿verdad? Porque eso nos hace una persona armoniosa y eso también permite que el mal, si viene a nosotros, no tenga dónde asirse. Recuerden que una de las grandes enseñanzas del Maestro Jesús es usted no resista al mal, no luche, no conteste de la misma manera porque eso va a ser algo negativo, va a ser una bola de nieve en donde usted va a llegar a un punto en donde no la va a poder parar, ¿verdad? Entonces, sea más inteligente, responda con amor de una manera más inteligente. Eso no significa que usted sea tonto, pero todo tiene una solución amorosa si revisamos más bien ponemos nuestro sentimiento y pensamiento en Dios y consideramos que el maestro más alto que tenemos es nuestro Cristo. Entonces, si tú necesitas una respuesta sobre cómo actuar, cómo resolver una situación, lee, estudia, estudia cosas evolutivas y además ve a tu interior y pregunta, ¿no? Consulta a ese gran maestro, ¿vale? Pues muy bien. Me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Estaremos en contacto el próximo domingo para seguir trabajando este texto
de Jesús de Rubén Cedeño. Yo les mando un gran abrazo a todos. Gracias por su atención y que tengan lindo día. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego, que estés bien. Hasta luego, Fanny. Dios bendice su bien.